hablando de las lesiones osteomusculares, veíamos que en la charla anterior veíamos tren superior que era hombro, húmero, codo, antebrazo, muñeca y mano. ¿Listo? Vimos algunos medios de inmovilización de estas partes de nuestra anatomía y veíamos la forma o la regla general para poder inmovilizar, en donde veíamos que si es en la mitad de un hueso largo, deberemos inmovilizar la articulación distal o la más lejana y la articulación proximal, evitar esos dos movimientos. Veíamos que para tren superior nos funciona muy bien el cabestrillo, veíamos algunas formas de improvisar estos cabestrillos, ¿listo? Veíamos las férulas maleables o SAM Slim, que veíamos cómo debemos utilizarlas, ¿cierto? Que siempre debemos hacer el cucuruchito para que se pongan más rígidas, que son las más recomendadas realmente para la parte de las áreas remotas. Muy bien. Hoy vamos a hablar entonces de tren inferior y para esto lo vamos a dividir en pelvis, fémur, rodilla, pierna o tibia y peroné, tobillo y pie. ¿Listo? Y vamos a ver cuál sería la forma en la cual podemos inmovilizar a un paciente o una víctima que sufra una de estas lesiones. Entonces, vamos a empezar con pelvis. Vemos que la pelvis está conformada por varios huesos planos importantes y digo importantes porque las fracturas de estos huesos planos de esa área en especial son muy irrigados y sangran mucho al punto que dependiendo de la fractura, si es una fractura importante, la persona puede llegar hasta desangrarse completamente por una fractura de pelvis, puede sangrar hasta los 5 litros que tiene nuestro cuerpo. Por eso es importante inmovilizar la pelvis y ya miraremos cuáles son los protocolos que se utilizan, que se utilizaron y el nuevo protocolo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Para eso entonces voy a pedirle el favor a mi ayudante que se recueste. Listo. Ahí yo creo que alcanzamos a ver un poco cómo está la zona. Entonces, cuando yo hablo de pelvis, estamos hablando de esta zona en especial, ¿listo? Que tiene varios huesos, ¿listo? Los ilios, toda la parte del sacrocoxis, toda la parte de aquí de los forámenes obturadores, bueno, muchos huesillos que conforman la pelvis y pueden llegar a sufrir alguna lesión. Entonces, ¿es importante inmovilizar pelvis? Sí, por lo que les comentaba, una fractura puede sangrar tanto al punto de desocupar a la persona y será un sangrado interno que probablemente detectemos al momento de yo palpar abdomen, palpar un poco aquí el hipocondrio, el hipogastrio, perdón, palparlo y de pronto sentirlo duro, con una resistencia, de pronto doloroso a la palpación. Entonces miremos los protocolos antiguos y miremos el nuevo protocolo. El protocolo antiguo, muy antiguo, nos hablaba de unas maniobras que realizábamos en la pelvis para ver si había inestabilidad de la pelvis. Y era una, la voy a hacer de este lado, que era libro abierto, que es tirar de las crestas hacia afuera, y libro cerrado. Ya no se hace esta maniobra, ¿listo? ¿Por qué no se hace libro abierto, libro cerrado? Porque se ha visto que al hacer la maniobra, sobre todo de libro abierto, aumenta la probabilidad de sangrado de esta persona si tiene una lesión. Entonces estoy empeorando el cuadro. ¿Listo? Después entonces dijeron, no, pues entonces pasamos y hacemos una leve presión sobre los trocánteres del fémur, ¿cierto? Acá hacia la parte de la cadera y si hay dolor, inmovilizamos. ¿Listo? No está mal, pero se vio que muchas veces, sobre todo por adrenalina, por todas estas descargas que se llegan a presentar en el momento de un accidente, pues varias personas podían no referir
un dolor muy importante en esa zona, ¿listo? O de pronto tenían un dolor eclipsado, una fractura de fémur asociada que eclipsaba ese dolor. Entonces sacaron otro protocolo y es que teniendo en cuenta la cinemática de ese trauma, es decir, la cantidad de fuerza o la cantidad de energía involucrada en ese accidente, inmovilizaré pelvis. Es decir, que si yo llego y mi víctima tuvo un accidente de tráfico, tuvo una caída importante, donde hubo un intercambio de energías fuertes, así no haya dolor, inmovilizo pelvis. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, pues voy a utilizar un cordino, lo podemos hacer con una tela, lo podemos hacer con un cinturón, con una pañoleta, con lo que tengamos a la mano. Y lo que hacemos es pasamos por una curvatura natural, una lordosis lumbar que tenemos normal, por detrás de la espalda, paso mi cordino y lo bajo. ¿Listo? Toco acá hacia donde encuentro los huesitos de la cadera, esos trocantes desde el fémur, ¿listo? Y aseguro la pelvis, ¿listo? No tengo que hacer una fuerza significativa, ¿listo? A romper la pelvis, sino simplemente cerrar la pelvis con un nudito, ¿listo? Podemos hacerlo, si tengo un cordino un poco más grueso mejor, si ven que el cordino es muy delgado y de pronto puede herir a la persona, podemos colocarle de pronto unos trozos de tela para que no genere tanta molestia, pero con esto estaría reduciendo el sangrado de la pelvis de esta persona. Bueno, muy bien. Continuando entonces, pasando de la pelvis, vamos a continuar con fémur, ¿listo? Muchas veces, por intercambio de energías muy importantes, se puede fracturar este hueso, que es el hueso más largo, es un hueso fuerte, está recubierto de una gran capa muscular, ¿listo? Por lo cual se necesita un intercambio energético bastante poderoso para fracturar un fémur, ¿listo? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la pelvis puede sangrar, dependiendo de la fractura, hasta 5 litros, un fémur puede sangrar de 1 a 2 litros, quiere decir que es un gasto significativo en donde la persona va a sentir una cierta sintomatología y puede entrar en un shock hipovolémico, ¿listo? Entonces es bien importante aprender a inmovilizar o inmovilizar adecuadamente un fémur. Si seguimos la regla, ¿listo? Que nos dice que deberíamos, tengo una fractura en el fémur, deberíamos quitar este movimiento, ¿cierto? Y este movimiento. Quiere decir que yo inmovilizaría desde la parte de mi tobillo hasta por encima de la cadera, ¿listo? Entonces muchos me dirán, bueno, pero es que inmovilizar todo eso, una férula, SumSlim no nos da el alcance, por ejemplo. Sí, pero probablemente esta persona tendremos que inmovilizarla y colocarla y trasladarla en una camilla rígida. ¿Listo? Porque recordemos que fracturas de pelvis, fracturas de fémur, nos dan a sospechar también lesiones a nivel de la columna, por lo tanto, deberíamos evacuar a la paciente inmovilizada en camilla. ¿Listo? Existen algunos protocolos como en áreas remotas como el descarte y lesión de columna, pero acuérdense que este descarte no se puede realizar si hay un dolor eclipsante, y el dolor del fémur o el dolor de la pelvis es un dolor eclipsante. Entonces sí o sí tendríamos que trasladar en una camilla. Entonces vamos a inmovilizar la parte inferior, o sea de tobillo hasta esta articulación, y el resto lo inmovilizaríamos en camilla. ¿Listo? ¿Cómo podemos nosotros entonces inmovilizar? Una de las recomendaciones nos dice podemos utilizar una férula, ¿listo? Una SumSlim si la tenemos a la mano, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, pues nos va a dar más o menos el largo que necesito, ¿listo? Y ojo, aquí es bien importante que tengamos en cuenta esto. Muchas personas llegan y dicen, no, pues coloquemos una férula acá, le colocamos otra acá, ¿cierto? La amarramos.
ponemos otra abajo, bueno, está bien el medio de inmovilización, la cuestión es qué tanto material tengo yo para gastar en campo. Si tengo solo una férula de estas, las recomendaciones siempre inmovilicen hacia donde va el movimiento, es decir, por debajo, ¿listo? Para que quite ese movimiento, ¿listo? Es bien importante. Ese es un método, ¿listo? Entonces haríamos nuestro cucurucho, ¿listo? Ponemos rígido, ¿listo? Nuestro cucuruchín, no se les olvide, acá tiene que haber un vendaje, ¿no? Lo hablamos en la charla anterior. Aquí debería haber un vendaje, ¿listo? Que es el que le da la estabilidad a la fractura, ¿listo? Y este simplemente es para inmovilizar la fractura. Entonces ya lo puse rígido, ¿cierto? Colocaría por debajo, ¿listo? Lo más alto que pueda y pues puede ser, por ejemplo, con mi cordino amarraría toda la parte de este medio de inmovilización. Si no tenemos este medio de inmovilización, ¿listo? No tenemos una férula SAM-SLIM, no tenemos una férula maleable, o lo quiero combinar, ¿listo? Entonces, lo que podemos hacer es colocamos algo abultado a nivel de las piernas, ¿listo? Tengo aquí algo más o menos abultado, ¿listo? Lo coloco para que estas piernas no rocen, ¿listo? Y no vaya a generar algo de incomodidad. Y amarraría una pierna a la otra, ¿listo? Vamos a hacerlo aquí con este cordinito, por ejemplo. Acuérdense que al no ser el vendaje, este no tiene la limitación que tendrían los vendajes de que siempre los deberíamos hacer de distal a proximal. Solo es el vendaje. El medio de inmovilización no tiene tanto problema. ¿Listo? Entonces yo llego, empiezo, inmovilizo aquí un poco, vengo hacia donde está la fractura, trato de pasarlo por debajo de donde están las rodillas para no mover tanto las piernas. ¿Listo? E inmovilizaría tren inferior, ¿listo? Y igualmente esta persona pues estaría en la camilla, ya le inmovilizaría. Si ustedes se han dado cuenta, las camillas, sobre todo las camillas plásticas o de fibra, tienen muchos huequitos y eso nos sirve para hacer medios de inmovilización, ¿listo? Hay unas recomendaciones con respecto a fémur, que es la tracción que deberíamos hacerle al fémur. Cuando el fémur se fractura, al tener una gran masa muscular, ¿listo? Al tener una gran masa muscular, lo que ocurre es que ese fémur, estar acá fracturado, pues puede hacer esto. Entonces nos dice que hacer una tracción es indicada. Hay unos medios comerciales que hacen la tracción de fémur, indicada para disminuir el dolor, disminuir el sangrado, disminuir las molestias. En campo existen algunos métodos para hacer la tracción, pero pues realmente en este caso no los veremos porque son mucho más complejos. ¿Listo? Con lo que podamos hacer aquí está bien. No se les olvide, podemos colocar esto entre las piernas. Si tenemos esta férula, podemos colocar la férula e igual inmovilizar la otra pierna a la pierna lesionada. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces con rodilla, ¿listo? Ya aquí para la parte de rodilla, vamos a pedirle por favor a Angélica que se siente acá. ¿Listo? Y vamos a continuar con rodilla. Entonces, para la parte de rodilla, ¿listo? Para que quedes más cómoda, vamos a mirar que pueden haber muchas lesiones a nivel de rodilla, pueden haber luxaciones de la rodilla, fracturas de la patela o de la rótula, ¿listo? ¿Cómo debemos actuar? Pues idealmente lo primero es un vendaje, ¿listo? Es lo primero que debemos realizar en toda lesión osteomuscular, ¿listo? Y articular. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hacer un vendaje, recuerden, de distal hacia arriba, pero este vendaje es un vendaje que se hace en cruz, ¿listo? Y digo en cruz porque paso por detrás
de esta parte de la rodilla que se llama la fosa poplitea, paso y hago una cruz en esa zona, dejo la patela o la rótula descubierta, vuelvo y paso, listo, paso por aquí, vuelvo y paso, listo, paso por aquí, vuelvo y paso. Y finalmente pinzo con el mismo vendaje. ¿Listo? Muy bien, esto no me va a quitar la movilidad de la rodilla, ¿listo? Por ejemplo, para un esguince de rodilla funciona bien, pero me le va a dar estabilidad a esos ligamentos de la rodilla, a esos tendones, a ese tendón patelar, me le va a dar un poco de estabilidad y me va a disminuir un poco, me va a hacer un poco de resistencia frente a el movimiento. ¿Listo? Esto en caso de que hubiera un esguince, si ya vemos que hay una fractura de la rodilla, además del vendaje, deberíamos utilizar un medio de inmovilización. ¿Listo? ¿Que debería ir de dónde? Pues estamos hablando desde acá, desde el tobillo, hasta acá, porque como es una articulación, se moviliza el hueso largo distal, el hueso largo proximal. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a aprovechar este aislante, que es un aislante completo, ¿listo? Y vamos a inmovilizar esa rodilla, ¿listo? Yo llego, si no lo quieren utilizar completo, pueden cortar un pedazo del aislante, aquí es más o menos para que se den cuenta qué es lo que podemos hacer, ¿listo? Muy bien. Y este, pues igual lo ajustamos, ¿listo? Con cualquier nudo que ustedes sepan que sea sólido, que sepan que no se va a soltar, ¿listo? Y la ventaja de inmovilizar con un aislante, pues uno es que ya es un medio acolchado, ¿listo? Quiere decir que la persona va a estar cómoda. Dos, es un medio que va a conservar el calor también, haciendo que la persona esté más cómoda, ¿listo? Entonces nos funciona bastante bien la inmovilización con un aislante, ¿listo? Como les dije, aquí lo usamos todo, pero pueden utilizar una parte, la mitad, de pronto necesitan para otra inmovilización, una inmovilización en brazo o en pierna también funciona muy bien. Muy bien. Rodilla. Rodilla. Después continuamos con pierna. ¿Listo? Cuando hablamos de pierna, pues estamos hablando de tibia y peroné. ¿Listo? En donde miraremos si la fractura es más hacia la parte media del hueso, pues inmovilizaremos este movimiento y este movimiento. ¿Listo? En este caso podemos utilizar una férula, la férula SAM, pero entonces lo que hacemos es le hacemos un pequeño botín. ¿Listo? Hacemos un botín, la mandamos. Acuérdense que viene primero el vendaje y haríamos todo el medio de inmovilización con un botín. Pero acuérdense, va por detrás, después de la rodilla. Debemos quitar ese movimiento. Si la fractura es más hacia el tobillo, ¿listo? Más hacia el tobillo, entonces ya inmovilizaríamos este movimiento, pero no es necesario inmovilizar este movimiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos en una articulación, entonces hueso largo distal, hueso largo proximal. Entonces lo que haría es simplemente con mi férula llego y haría un botín. ¿Listo? Haría un botín. ¿Listo? E inmovilizaría. ¿Listo? Muy bien. Cuando hablamos de tobillo, la lesión más frecuente que vemos en tobillo
es los esguinces de tobillo. Entonces vamos a mirar un vendaje que funciona bastante bien para esguinces de tobillo, es un vendaje funcional, ¿listo? Se ha visto que dependiendo del esguince hay 3 grados de esguince, grado 1, grado 2, grado 3, y para que los entendamos fácil es de la siguiente manera: grado 1, me esguinzo, pero me permite, el tobillo me permite caminar, ¿listo? Grado 2, me esguinzo y ya no me permite la marcha, hay mucho dolor para la marcha. Y grado 3, la articulación se mueve de formas anormales. Y esto es por la ruptura de esos ligamentos, de esos tendoncitos del esguince, que es ya de forma quirúrgica. Aquí vamos a ver cómo podemos manejar un grado 1, de pronto un grado 2, mientras que llega a un centro hospitalario, y hacemos un vendaje funcional. El vendaje funcional se ha visto y se recomienda en estos últimos años, más que lo que hacían antes, que era colocar un yeso, un botín o una férula posterior de yeso para el esguince y mucho reposo y andar en muletas 15 días, retiraban y zanzarandán. Ahora se ha visto que es mejor con un vendaje funcional para que permita la movilidad. Cuando hay mucho tiempo, ese pie quietico, se generan unas adherencias en la lesión que disminuye la movilidad de esa articulación. Con el vendaje funcional, pues lo que hace es que esa movilidad permanece un poco, disminuyendo esas adherencias. Entonces vamos a ver, ¿te puedes retirar el zapatito? Cómo hacer un vendaje funcional de tobillo. ¿Listo? De tobillo. Entonces, igual como siempre, de distal a proximal. ¿Listo? Inicio con mi vendaje y lo que hago es subo, voy a bajarlo un poco para que miren, subo, doy la vuelta por encima, bajo, listo, mirando que quede organizado, listo, vuelvo y subo, doy la vuelta por encima, bajo, mirando que quede organizado, subo, vuelta por encima, bajo y subo y probablemente aseguro mi vendaje. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, queda como una especie de vendaje en espina de pescado, pero evitando o reduciendo este movimiento. ¿Listo? Muy probablemente, como les decía, pues estos son protocolos de áreas remotas. De pronto en un área urbana hagan otros procedimientos, coloquen otros vendajes, un vendaje bultoso podría funcionar bastante bien, pero para áreas remotas este vendaje está bastante bueno. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente vamos a ver cuando hay fractura de los dedos del pie. ¿Cómo actuamos? Veíamos que los dedos de la mano, pues poníamos un medio de inmovilización y uníamos los dedos aledaños para evitar los movimientos, ¿listo? Cuando hablamos de deditos del pie, imaginémonos que se fracturó este dedito, ¿listo? Este dedito. Se fracturó, ¿listo? Hay mucho dolor, hay mucha molestia. Entonces lo que nosotros realizamos es colocamos algo abultadito, por ejemplo, con el dedo que voy a inmovilizar, como en este caso voy a poner una gasita. ¿Listo? La voy a poner un poquito más gruesita. Y con algo de cinta inmovilizo mi dedito al otro dedito. ¿Listo? Movilizo mi dedito al otro dedito. No tiene que ser que quede muy bien. Esto nos va a ayudar mucho a estabilizar la fractura. Muy probablemente esta persona, a pesar de tener una fractura en un dedito, pueda caminar con molestias, pero va a poder caminar y esto le va a ayudar mucho para la parte del dolor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Estos son lesiones de tren inferior, su manejo y valoración. ¿Listo? Vamos entonces
a iniciar con las preguntas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, todos los que tengan preguntas con respecto a este tema, por favor realícenlas por el chat para empezarlas a contestar. Andrés Rodríguez, en caso de no tener alguna férula, ¿se puede reemplazar por un aislante? Gracias. Sí, lo vimos, pues más o menos cómo podríamos hacer una improvisación de un medio de inmovilización con un aislante. Pues si no tenemos tampoco ni siquiera un aislante, de pronto con las varillas de la carpa, listo. Puede ser también con las varillas del morral, pues para miembros inferiores son muy cortas, pero podrían funcionar si unimos varias, con un bastón de trekking, con un piolet, nos puede llegar a funcionar en algunos casos, con lo que realmente tengamos a la mano, pero seguir siempre teniendo en cuenta esas recomendaciones y esa regla para la inmovilización. No se les olvide, primero va un vendaje, que es un vendaje funcional en espina de pescado, después, exceptuando en rodilla o en codo, después iría al medio de inmovilización, listo, sujeto ya de otra forma, con una venda, con un cordino, pero siempre tendremos que tener en cuenta ese vendaje, y el medio de inmovilización va, si es en la mitad de un hueso largo, ser articulación distal, articulación proximal, y si se hace una articulación hueso largo distal, hueso largo proximal. Muy bien. Lucas Tovar, ¿es conveniente en cualquier de estas lesiones quitar el zapato para observar la tonalidad de la piel o es contraproducente por pérdida de temperatura? Bueno, muy buena pregunta. Entonces, cuando tenemos una lesión, digamos, de tibia y peroné, y queremos ver el MSC distal, que es movilidad, sensibilidad y circulación, en la parte distal, ¿cierto? No necesariamente quito el zapato, ¿listo? Recordemos que, por ejemplo, el llenado capilar, que es una de las cosas que yo hago en el MSC distal, que lo hago generalmente en punta de dedos porque es más evidente, existe en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene capilares, todo nuestro cuerpo hace perfusión, ¿listo? Entonces, no necesariamente tengo que quitar el zapato, ¿listo? Si la lesión es en el pie, ¿listo? Si la lesión es en el pie. Y digamos, en los dedos de los pies, pues nada que hacer, hay que quitar el zapato y después mirar si se puede colocar, no va a ser tan difícil. Pero imaginémonos que es sobre el empeine del pie, es la lesión, toda la cosa, lo más probable es que tenga que quitar el zapato para yo poder observar la lesión. ¿Listo? De resto, intentamos, si no es necesario, si no hay sangrado o no hay una lesión importante en ese pie, no retiro el zapato. Si la lesión es importante, que merece mi atención, merece una inmovilización, a pesar de que el zapato puede servir como medio de inmovilización, yo no voy a poder ver qué es lo que le está pasando a esa extremidad, y pues probablemente lo mejor sea retirar el zapato y después colocar un vendaje abultado, cubrirlo bien, evitar las pérdidas de calor a través de los pies. Sebastián Rodríguez, ¿cuánto tiempo se puede caminar con un tobillo en grado 2 de esguince? Bueno, depende de lo fuertazo que sea uno y el umbral de dolor que uno tenga. Pues yo les cuento, una vez tuve un esguince grado 2 que iba para grado 3, afortunadamente no fue grado 3, pero realmente no me permitió caminar más de unos pasos porque el dolor era importante, y me ponía a renquear al punto que me tocó que utilizar dos personas para poder utilizarlas como muletas. Entonces, si el esguince grado 2 es un esguince leve, más que todo es un 1 casi 2, va a permitir caminar. ¿Listo? Va a permitir, generalmente con algo de diclofenaco en gel, una cremita caliente, un buen vendajito, uno puede caminar. ¿Listo? Si ya es un grado 2 va a ser muy difícil, el pie se va a inflamar bastante, se va a poner morado, va a ser complicado. ¿Listo? Y pues ya depende más del umbral de dolor de la persona.
Alejandro Castro, ¿siempre es importante inmovilizar o existe alguna excepción? Alejandro, pues la cuestión es, si hay fractura, es mejor siempre inmovilizar. ¿Listo? ¿Por qué? Yo estabilizo, pero si yo tengo una fractura, esos bordes afilados, puntudos del hueso, pues se estarán moviendo con el traslado, con lo que venga, y eso puede cortar tejidos, puede cortar nervios, puede cortar vasos sanguíneos y empeorar la fractura. ¿Listo? Entonces la recomendación es, si hay fractura, inmovilice, al punto en que si yo visual o táctil no sospecho una fractura, pero hay un dolor incapacitante, que yo diga, puede ser, no sé, no estoy seguro, la manejo como una fractura. Yo siempre digo, en áreas remotas pequemos por exceso, que si yo llego y lo inmovilicé y se ganó su inmovilizada y su traslado en camilla y toda la cosa y llegó al hospital, le tomaron radiografías y decidieron, no, vea, no había fractura. Pues hombre, no pasa nada más allá de la incomodidad que tuvo la persona para ser transportada, del medio de inmovilización y salsarandán. Pero si yo no me inmovilizo diciendo, eso no pasa nada, llevémonoslo así, y resulta que llega al hospital, tuvo una fractura y secundario a a ese mal manejo de la fractura, cercenó un nervio, pues probablemente la persona pierda sensibilidad, pierda movilidad de esa extremidad para siempre. O cercenó o cogió y se llevó una arteria, pues probablemente esa persona pueda llegar hasta terminar en una amputación de esa pierna. Entonces sí, la pregunta es sí, si se sospecha fractura, inmovilizo, y si médicamente o al tacto o a la vista no hay signos de fractura, pero es tan incapacitante, sospecho que hay una fractura. ¿Listo? Oscar Celi, si hay dolor de rodilla y aún no acaba la travesía, ¿se puede vendar para disminuir la molestia o en qué caso se hace necesario? Sí, las molestias, sobre todo cuando uno está en travesía o está en caminatas o trekkings largos, las molestias en la rodilla empiezan a presentarse sobre todo cuando tenemos unas bajadas muy prolongadas. ¿Listo? ¿Por qué? Por ese golpe, esas almohadillas que tienen las rodillas, entre la rodilla, o sea, entre el fémur y la tibia y el peroné, hay unas almohadillas que se llaman meniscos que empiezan a sufrir y los ligamentos sufren y los tendones sufren. ¿Qué hace el vendaje? Que va a alivianar un poco le va a dar estabilidad a esos ligamentos para que no se nos vaya la rodilla para un lado. Echar una cremita de diclofenaco, una cremita caliente tanto a toda la parte del muslo como la parte de gemelos, toda la parte de los tibiales, y colocar el vendaje puede disminuir un poco las molestias y vamos a evitar una lesión más importante. Oscar Mena, yo me acabo de meter un golpe en el segundo dedo del pie. Qué dolor. ¿Será que me lo fracturé? Duele mucho, no me deja caminar y está hinchadito. Bueno, viejo Oscar, entonces, ¿qué recomendación le doy ahora? Primero, tóquese muy bien el dedo del pie. Mire, si el dolor es incapacitante, si hay deformidad, si hay crepitaciones, ¿listo? Es probable que sea una fractura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Probablemente me dicen, no, no voy a ir al hospital porque es que ahorita con lo del COVID me contagio, lo que sea. A los dedos del pie, le cuento a todos, no los operan, ¿listo? Generalmente sanan solos. Entonces mi recomendación, Oscar, es ahorita con el método que vimos, inmovilícese ese dedito del pie, tomar de pronto algunos antiinflamatorios si no es contraproducente por usted, es decir, que no sea alérgico o que tenga, o sea hipertenso, y mirar, de pronto colocar algo de frío, listo, elevación, y mirar cómo se comporta el día de mañana. ¿Listo? Si ya el dolor se hace muy insoportable, pues sería una radiografía. Pero como le digo, si le dicen que está fracturado, igual lo que van a hacer es van a hacerle el mismo manejo y lo van a enviar para la casa a que se mejore en casita. Dianita Romero, ¿cuál es la mejor opción de vendaje en caso de fractura de talón?
Entonces, la mejor opción de vendaje en fractura, el vendaje que les mostré para esguince. Exactamente, deja el talón libre. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacerle la férula, ¿listo? Vamos a hacer esa férula y en la parte del talón vamos a dejar algo acolchado sin grumos. Se lo digo por qué. Yo tuve fractura de calcáneo, ¿listo? Y de las cosas que a mí más me incomodó cuando me colocaron la férula es que quedó una puntita en la parte del talón. Eso me hizo ver candela todo el tiempo. Entonces hacemos el botín, pero en esta parte del talón vamos a colocar de pronto unas compresas, algo que no tenga ninguna arruga, que la persona quede cómoda y movilizamos el resto con un vendaje funcional como el que vimos de tobillo, dejando el talón libre y con la medio inmovilización. Juan Fernando Vargas, ¿cómo se puede manejar la hemorragia después de la inmovilización? Muy bien, entonces recordemos que las hemorragias, ¿listo? Las hemorragias en nuestra cadena de atención de víctimas las manejaremos inicialmente en la evaluación primaria. Que veíamos que en la evaluación primaria, en la C de la evaluación primaria, que es control de hemorragias, manejamos todas las hemorragias. Si hay una fractura con hemorragia, ¿listo? Y de pronto exposición ósea, lo que hacemos en la evaluación primaria es controlar la hemorragia, ya sea con compresión si el hueso no está expuesto, vendemos un vendaje compresivo funcional y en la evaluación secundaria manejaremos la inmovilización de la fractura. Y recordemos, si el hueso está expuesto, lo que hacemos es una dona húmeda para que cubra el huesito, vendamos igual, hacemos el control de hemorragias normal que se hace en la evaluación primaria y en la secundaria haríamos nuestro medio de inmovilización. Si la persona es una persona que está capacitada, que ha entrenado, que ha tenido los conocimientos y puede reducir esta fractura, tiene el conocimiento para reducir la fractura y llevarla a su posición normal, esa reducción de la fractura igual se hará en la evaluación primaria. ¿Listo? La inmovilización en la secundaria. Natalia Forero, ¿en cuánto tiempo puede sanar un esguince de rodilla con bursitis antecedente de reemplazo de LCA? Bueno, muy bien. Entonces, cuando tú tienes una lesión, ¿listo? Tuviste un reemplazo de ligamento cruzado anterior, ¿listo? Tuviste un esguince de rodilla y además una bursitis, que es unas bolsitas que se inflaman, ¿listo? Quiere decir que tuviste varias cositas en un solo accidente. El ligamento cruzado anterior, ¿listo? Este ligamento cruzado anterior mejora, realmente mejora muy rápido. Lo mismo que el esguince mejora muy rápido, lo mismo que la bursitis y ese buen manejo, pero tienes que hacer terapia durante mucho tiempo, porque quedan molestias, ¿listo? Entonces tú más o menos después de tu accidente, después de que te operaron y toda la cosa, más o menos en 2 meses tú ya estabas de pronto caminando. Pero la atrofia muscular que se genera secundario a ese trauma es el problema. Hace inestable la rodilla, hace inestable la rótula, hace inestable los ligamentos. Entonces te toca andar con rodillera y lo mejor es la terapia física. Entre más terapia física hagas para esa molestia, más pronto vas a recuperarte en un 100%. Entonces, si tuviste 2 meses de recuperación, hiciste terapia otros 2 meses, puede ser que ya no te vuelva a molestar. Pero si no eres tan juiciosa con la terapia, puede molestarte constantemente hasta que pues vuelvas a tener inestabilidad de rodilla, bueno, cualquier cosa. Entonces, lo mejor, terapia física. Luis Eduardo, ¿qué atención primaria para un episodio de espolón en uno de los excursionistas? Muy bien. El espolón, me imagino que hablaremos del espolón calcáneo, es un pedacito de hueso. ¿Listo? Imaginémonos que este es el pie, acá está el calcáneo y queda un pedacito de hueso, una puntita del hueso.
Esa puntita del hueso, cuando la persona camina, lo que va a hacer es que la fascia del pie, que es como una tela, se irrite, generando algo que se llama una fascitis plantar, una inflamación de esa fascia, y genera mucha molestia. El paso inicial del espolón calcáneo es que los ortopedistas, bueno, ellos tienen muchos métodos, pero los que yo conozco es los ortopedistas colocan unas plantillas inicialmente para evitar esa molestia y si no se vuelve quirúrgico. En campo, ¿qué podemos hacer? En campo podemos inicialmente el espolón calcáneo es algo diagnosticado, o sea, probablemente la persona ya sabe que tiene un espolón calcáneo. Entonces, lo primero que debemos hacer, si nosotros salimos a una excursión, a una expedición, y vamos con un grupo, lo ideal es tener una ficha médica de todos para saber qué condiciones preexistentes tiene esta persona. Y si ya sé que tiene un espolón calcáneo, pues lo más importante sería recomendarle, hombre, vamos con lo que tienes para el espolón, ¿qué te pusieron? Te pusieron las partes ortopédicas, estas, las plantillitas. No, es que yo no iba al ortopedista. Hombre, es mejor que vayas al ortopedista antes de irnos, porque si vamos a hacer una caminata de 10 horas, todos los días, difícil, y una persona con espolón calcáneo, pues llegará a un punto en donde va a ser una fascitis plantar y no se les va a mover. Entonces siempre está lo primero la prevención. ¿Listo? David Morales, en un esguince de pie, ¿qué tan bueno es hacer ejercicios de movimiento o cuál es el momento apropiado? Muy bien, entonces, cuando hablamos de esguinces de pie, depende el esguince y depende la persona. Entonces, si es una persona que se esguinza constantemente, ¿listo? Por ejemplo, como yo, cuando yo quedé con lo del esguince, ese que les dije que fue casi grado 3, grado 2, bastante feo, yo quedé como con esa vaina ahí en el tobillo. Tobillera durante años y bueno, entonces uno queda con eso en el tobillo. ¿Qué pasa? Que yo llego y uy, me esguinzo y si yo camino activo, ¿listo? Activo esos ligamentos y camino, el dolor cede, ¿listo? El dolor cede. Pero en mi caso, ¿listo? ¿Por qué? Porque me conozco, de pronto las personas que se esguinzan a repetición lo saben, en su caso puede funcionar. Cuando es esguince de tobillo por primera vez, hay que valorar realmente primero si es un grado 1, un grado 2, un grado 3. Recuerden, grado 1, miramos, la persona llegó y, uy, no, 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 no puedo caminar, ya no es grado 1. Si la persona llega y empieza a cojear y hacer, ah, no, ahí va pasando, es un grado 1, ¿listo? Lo podemos manejar con hielito, de pronto una pomadita caliente, un vendajito y sansarandán. La persona va a empezar a caminar con algo de molestia, pero el dolor va a ceder. Si es un grado 2 que ya no puede caminar, probablemente así lo intentemos, va a ser muy complicado para esta persona. Y pues un grado 3 es que ya la articulación, el pie se mueve de formas anormales, pues ni modo, eso sí nunca va a poder caminar. Luis Eduardo, uno de mis caminantes de alta montaña tiene artrodesis en T12. ¿Qué recomendaciones le puedo dar como guía? Bueno, entonces, cuando hablamos de estos problemas a nivel de las vértebras, sobre todo T12, estamos hablando de la vértebra número 12, que tienen esas disminuciones de espacios, estas de pronto pueden tener algunos espoloncitos también y generar estas artrodesis a nivel de la columna. Lo más importante, cuando sea lesiones de columna, ojo, y para todos los guías, ¿listo? Si hay una persona que ustedes ven que en su ficha médica les dice que tiene una lesión de columna, uno, debe ir con menos peso, ¿listo? Sí o sí. Dos, recomendación personal, ¿listo? Para que se curen en salud, sobre todo los que van de guías y no pase algún inconveniente en la montaña. Imagínense ustedes antes de iniciar la cumbre del Tolima y que la persona no se pueda ni mover del dolor. Entonces, ¿qué recomendación les doy? Lleven una carta que la persona pida una certificación ortopédica en la cual dé las recomendaciones para su caso en especial de dolor de columna.
¿listo? Porque puede ser que sea un caso tan avanzado que él no pueda alzar más de 2 kilos de peso o 5 kilos de peso, ¿listo? Y ustedes llegan y le van a mondar un morral de 12 kilos. Entonces, siempre pedir una recomendación en especial y, lógicamente, estas personas que tienen todos esos problemas de columnas, pues hacer todas sus terapias físicas, ¿listo? Porque no todo lo de la columna se opera, la mayoría no se opera, sino que se maneja con terapias físicas, ¿listo? Entonces es bien importante. Muy bien. Natalia Forero, ¿qué tan frecuente es la lesión de placa plantar en los escaladores? ¿Qué clase de tratamiento requiere? Bueno, las lesiones a nivel plantar, listo, estas lesiones de placa plantar que tú me dices, realmente esta es una lesión más hacia la fascitis, una fascia plantar. Generalmente se da o por espolones calcáneos o por algunos malos movimientos. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Listo? Sobre todo si es fascia con los músculos que se acomodan un poco hacia la parte del pie. Uno, manejar terapias de frío inicialmente, de frío, y después terapias de frío y calor, y con una botella empezar a hacer como rodillito para que se empiecen a estirar estos ligamentos, se empiecen a estirar estos músculos para que la fascia mejore. Puedes utilizar algún antiinflamatorio de uso comercial y recuerden, solo si no soy alérgico y no tengo ninguna contraindicación contra este medicamento, pero generalmente mejoran y mejoran bastante rápido, exceptuando que aparte de eso hay un espolón. ¿Listo? Pero de resto se manejan bastante bien y en unos 8 días probablemente las molestias hayan cedido un montón. Dianita Romero, ¿qué hacer en caso de fractura de escápula? Bueno, cuando hablamos de la escápula, estamos hablando del famoso el omoplato o la paleta, ¿listo? Que es esta parte de acá, ¿listo? Cuando hablamos de escápula, lo más importante es evitar, miren, este movimiento, ¿listo? Evitar este movimiento. Entonces yo me puedo ir con los dos brazos sujetos acá, ¿listo? Contrario a si es una fractura de clavícula. Hago lo contrario. Cuando es una fractura de clavícula, mando esto hacia atrás y movilizo mis brazos atrás para abrir mis clavículas. ¿Listo? Pero cuando es escápula es lo contrario. Mantengo mis brazos aquí. ¿Listo? Y me voy. Probablemente no vayas a poder inmovilizar una escápula con algún medio de inmovilización. ¿Listo? Es probable que esta persona tenga dolor y de pronto probablemente pueda caminar. ¿Listo? Pero que debe ir y ojalá hay recomendación si llegan a ver que se junten bien los brazos, se amarren bastante bien antes de tenerlos amarrados para que la persona evite este movimiento. ¿Listo? Que ese es el que hace que la escápula se abra. ¿Listo? Listo, esa era la última pregunta. Listo, muy bien muchachos. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que les haya gustado esta charla. Muchas gracias chicos. Seguimos aguantando. Ánimo, fuerza. El SEMA siempre será su casa. No se desanimen, siempre con la frente en alto, para atrás ni para coger impulso. Siempre vamos para adelante. Muchas gracias por asistir chicos. Nos vemos en la próxima.